Estamos acá desde temprano en el complejo José Salmoiragui y bueno, la gran novedad del día fue que Mario Leito ratificó, digamos, la continuidad de Lucas Pusineri al frente de Atlético Tucumán. Si bien no le puso un plazo ni tampoco dio lugar a otro tipo de especulaciones, solamente se restringió a decir que seguiría al frente del plantel y bueno, y hubo bastante movimiento durante toda la mañana acá en el complejo. Sobre todo hubo muchas reuniones, primero con los dirigentes del plantel y el cuerpo técnico. Después, ahora digamos, después de que fue la práctica, se reunieron los jugadores del cuerpo técnico y también estaba participando algunos miembros de la Secretaría Técnica como Miguel Abondándolo y Sebastián Longo. Y bueno, esos fueron los pasos a seguir después de lo que fueron las declaraciones del Bebe ayer. Bueno, contanos un poquito cómo fue el clima durante toda esta mañana, porque, bueno, lo habíamos charlado fuera de aire, de que en la salida de los dirigentes era un clima medio tenso, nadie quería hablar demasiado. Bueno, ¿cómo fue el clima en general ahí en el complejo? Sobre todo se siguió repitiendo el mismo patrón con todos los protagonistas, que es cuidarse las palabras. O sea, hay una especie de silencio consensuado después de estas reuniones. Incluso hasta el mismo Pusineri, recién intentamos contactarnos con él, nos dijo que no iba a hablar con la prensa justamente por el tema de que prefiere guardar silencio, por lo menos hasta el partido con Independiente. Entonces, la idea más que nada en esta situación de fragilidad institucional y con todo lo que pasó, es básicamente cuidarse y medirse con las palabras, sobre todo también teniendo en cuenta lo que dijo Mario Leito hoy a la mañana, obviamente cuando lo cruzamos acá a la salida, que es que todo se tiene que solucionar puertas adentro y no seguir dándole más cabida al conflicto hacia afuera. Hay que recordar que en este punto, o sea, de todo lo que viene pasando acá en Atlético, primero fueron los dirigentes quienes dijeron que no se concentró por un reclamo por premios, y después, bueno, vino la respuesta del Bebe diciendo que hay unos malestares internos que van más allá, digamos, de lo económico. Entonces todavía no hay una veracidad al 100% de qué es lo que está pasando dentro del grupo. Lo que sí se puede confirmar es que, bueno, más allá de los rumores que trascendieron ayer sobre una posible salida de Lucas Pusineri, que indicaban de que era una medida más o menos como para descomprimir, es que el técnico va a seguir por lo menos hasta el partido con Independiente. Que bueno, que esa creo que es la gran novedad de toda la jornada. No hubo un plazo, no lo ratificaron hasta el final de la competencia de Atlético en este torneo clausura, Benjamín. O sea, se dice sigue, pero no se sabe hasta cuándo. No se dijo directamente ninguna fecha, solamente se dijo sigue. De ahí, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, digamos, durante toda esta semana. Hay que recordar que recién falta una semana para que Atlético vuelva a la competencia, que sería el partido con Independiente. Es más, todavía no está confirmada la fecha, hoy tendría que salir en el boletín de AFA, pero todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en Atlético. Solamente tenemos la confirmación de que en el próximo partido en el banco de suplentes va a estar Pusineri. También sorprende porque justamente era lo que hablábamos sobre todo lo que pasó ayer. O sea, en medio de todos los rumores y las versiones que habían, porque básicamente si contamos la cronología de cómo fue el día de ayer con la continuidad de Pusineri o no, fue todo bastante cambiante, porque empezó justamente a la mañana, seguía todo normal, con él a la cabeza. A las 1 se empezó a difundirse la versión de que iba a salir del club. Recién a las 3 de la tarde, él sale del complejo y desmiente, digamos, una posible renuncia y dice que nadie le informó nada. Y desde ahí en adelante fue un silencio total por parte de la dirigencia hasta hoy, que justamente él volvió a las prácticas, y ayer que él recibió un llamado diciéndolo que lo confirmaban por lo menos hasta el próximo partido. Bueno, me imagino que pudiste hablar con múltiples actores ahí en el complejo durante estos días en que estuviste prácticamente ahí todo el tiempo. ¿Hubo alguna lectura de esta situación? Porque hoy charlaba con un dirigente atlético y me decía, bueno, obviamente intentando bajarle los decibeles a esta cuestión o tratando de ponerle paños fríos, decía, a ver, no es ningún problema, son cosas que pasan, creo que hubo una falta de comunicación, porque si el mensaje
igual, tal cual como salió, pero si se lo hubiese expresado de otra manera, tanto los jugadores por un lado como la dirigencia del otro, quizás no se hubiese armado semejante revuelo. Obviamente, bueno, está la postura dirigencial de tratar de bajarle el problema a esta situación, pero ¿qué es lo que se dice puertas adentro ahí en Atlético? La gran crítica de ambas partes fue la cuestión del manejo, justamente en el sentido de que, volviendo a lo que mencionabas recién, de que el conflicto se debería haber solucionado puertas adentro, nunca debería haber salido hacia afuera, y por así decirlo, tanto la dirigencia como los jugadores tienen cierta autocrítica sobre la situación. Principalmente hace rato, en off, nos pasaba uno de los protagonistas y decía que todo se hubiese solucionado si prácticamente no salía a la luz cuál era el reclamo, y sobre todo había bueno, ahí acaba de salir Lucas Pusineri en la camioneta, ahí se está retirando, pero sobre todo lo que se charlaba durante toda esta mañana es que podría haber cambiado, digamos, toda la situación si es que nada salía afuera de lo que es el núcleo del plantel. Ahora, ¿cómo se reconstruye ese vínculo de confianza? ¿Cómo es que se va a hacer para adelante? Creo que la reunión de hoy fue el puntapié inicial. Muchos hablaban de que deberían haber salido a hacer una declaración en conjunto, se tiraban distintas ideas, pero en definitiva creo que lo que optaron todos es el tema de mantenerse en silencio y bueno, y quedarse principalmente en el molde después de toda esta situación. Sí, lo que pasó en estos 2 días, que me olvidé de comentarte, Bruno, con respecto al clima, es que a diferencia de otras ocasiones, el complejo tiene mucho más seguridad, sobre todo en la parte donde se pasa el acceso de la cancha principal del complejo Ojo de Agua. Esto sobre todo también es para mantener la intimidad del plantel y que ninguno pueda acceder hacia esa zona. ¿Cuál es la sensación que queda flotando después de esto? ¿Se recompuso la relación entre dirigentes y jugadores y cuerpo técnico o todavía hay que limar algunas asperezas? Creo que todavía se deben limar algunas asperezas y sobre todo porque hay algo clave acá dentro de todo este conflicto, que es que hay distintos, por así decirlo, intereses, si queremos ponerlo de algún modo, entre las diferentes partes, porque evidentemente todo lo que difundió se salió a partir, digamos, de la posible salida de Pusineri, llevó a que evidentemente había una intención dirigencial o por lo menos de alguna parte de la dirigencia que veía que tenían que cambiar el conductor del proyecto. También muestra que el plantel, o por lo menos eso es lo que mencionó el Bebe Acosta, salió a respaldarlo al técnico frente a esta situación, porque ayer justamente cuando dio sus declaraciones, él hizo énfasis en que hasta ese momento, o sea, hasta las 3 de la tarde, todavía Pusineri seguía siendo el técnico, y bueno, y lo que pasó hoy que se terminó de ratificar de que Pusineri sigue al frente. También hace rato había otra versión de que decían de que no pudieron llegar a un acuerdo entre el entrenador y la comisión directiva para terminar de salir, o sea, de sellar el vínculo por una posible rescisión de contrato, pero hasta ese momento, o sea, todos son versiones que ninguna está sustentada en la voz de los protagonistas. Simplemente son rumores que corren por acá y todavía no hay nada en concreto. Benja, vos que estuviste ahí, ¿cómo viste la salida de los dirigentes? ¿Cómo los viste de ánimo, preocupados, por ahí en medio de esta incertidumbre, ¿no? Y una reunión que tuvo a la principal cúpula, ¿no? del decano para tratar de llegar a un acuerdo. Creo que lo más sorpresivo, digamos, de las sensaciones de la reunión fue que por lo menos los dirigentes no salieron con caras largas y es como que había cierta tranquilidad en el ambiente. Sobre todo como que habían llegado a una solución definitiva, por lo menos, o una solución el día de hoy, que creo que era lo que más, por así decirlo, se necesitaba dentro del ambiente atlético, que haya una certeza. Pero más allá de eso hay que ver cuáles van a ser los pasos a seguir, porque tampoco se mencionó
qué va a pasar con los referentes del plantel, porque, a ver, no se mencionó si va a haber una sanción o no. Obviamente son todas especulaciones en ese sentido, así que hay que esperar para ver cuáles son las decisiones a seguir por parte de los dirigentes. Y Benjamín, ¿cuál es la postura del cuerpo técnico a todo esto? Porque no debe ser nada lindo que aparezcan rumores de posible salida, de que la dirigencia piensa en dar un volantazo. Creo que también puede llegar a desgastar las ganas que tiene Pusineri de estar al frente de Atlético, y más allá de que por ahora no haya plazo, esto también lleve al entrenador a pensar si en un futuro puede seguir siendo el entrenador de Atlético. Sí, yo también creo que en ese sentido la evaluación que hace el cuerpo técnico, sobre todo, es que está dentro de los objetivos, cumpliéndolos, por lo menos trazados para este semestre, que es entrar entre los 8 de los playoffs y al mismo tiempo mantener la categoría. En ese contexto es como que, más allá de la derrota con San Lorenzo, que es verdad que se pierde el invicto de local y todo ese tipo de... y todo el clima hostil que se vivió, sigue estando dentro de los objetivos cumplidos. Hay que ver qué pasa, digamos, el fin de semana, porque juega Sarmiento con Rosario Central, pero de igual manera, como estábamos mencionando recién, creo que lo que más se rescata de toda esta situación es que por lo menos hoy hay una solución. Hay que ver cómo sigue todo esto. Bueno, ¿cómo sigue el panorama en Atlético, Benjamín? Ahora, en los próximos días. Bueno, todo va a continuar con total normalidad, en el sentido de que las prácticas van a ser durante la mañana acá en el complejo Ojo de Agua. Van a seguir entrenando en vista a lo que va a ser el partido con Independiente. Sobre todo hay que tener en cuenta que también va a haber el parón justamente por las elecciones. Y bueno, y eso es lo principal que se va a vivir en estos días acá en el complejo. Una derrota contra Independiente puede cambiar lo que piensa la dirigencia de sostenerlo a Pusineri en el cargo. Creo que eso se va a terminar evaluando día a día, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que lo que más presiona a día de hoy es el tema de la lucha por el descenso. Que Atlético esté a 5 puntos en la tabla anual, creo que es lo que más preocupa a los hinchas. Entonces, en el caso de complicarse más la situación, habría que ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero, sobre todo, bueno, insisto con esto, creo que va a ser una evaluación diaria de qué vaya pasando y cuál sea la evolución de todo el rendimiento que tenga Atlético. Bueno, dale, Benjamín, buenísimo, completo el informe. Estamos en contacto como siempre. Te mandamos un abrazo.